Durante los últimos años, la industria alimentaria ha tenido un crecimiento acelerado, en gran medida por el desarrollo de nuevas tecnologías que han agilizado sus procesos de producción. Entre los sectores en crecimiento se encuentra el agrícola. Los productos que son traídos de esta fuente de producción requieren del cumplimiento con estándares internacionales que aseguren su inocuidad y calidad a la hora de ser entregados, ya sea como materia prima o como producto final al consumidor. Ante esta necesidad, se originó la creación de la certificación Primus GFS. Primus GFS surge a partir de la necesidad de alinearse a los requerimientos de la GFSI. A finales de los 90 ocurrieron muchos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, en los que estaban implicados alimentos como cárnicos, frutas y verduras para consumo en fresco, huevo y aves, sobre todo. Estos brotes obligan a los grandes comercializadores de alimentos a imponer reglas de inocuidad en las que solicitan que se cumplan con requisitos, y cada cliente formula sus propias listas de verificación o checklists o requisitos a cumplir. Obviamente, los productores, al querer alinearse para vender sus productos a estas grandes empresas, comienzan a buscar cumplir con los requisitos de estos estándares que se desarrollaron. Sin embargo, un solo productor tenía que cumplir con 3, 4 o 5 más esquemas, y muchas veces varios esquemas se contraponían entre sí con los requisitos que ponían uno y el otro. Entonces surge la GFSI en el 2000 para homogenizar los requisitos internacionales mínimos que deberían cumplir los estándares que buscan la inocuidad en los alimentos. Por ello, Primus GFS surge porque busca alinearse a los requisitos que solicita la GFSI. Esta iniciativa es coordinada por el Consumer Goods Forum, que reúne a los directores generales y la alta dirección de 650 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otros participantes del sector alimentario. Bajo su coordinación, la GFSI se rige por una junta directiva, grupos técnicos de trabajo y un grupo de partes interesadas. El objetivo de Primus es hacer auditorías a empresas y agricultores, principalmente de frutas y hortalizas para consumo humano en fresco, aunque también pueden manejar cuartos fríos, centros de distribución y proceso, pero lo más común es en fresco o mínimamente procesado. Mientras que la Junta establece la dirección estratégica y supervisa la actividad diaria de la GFSI, los grupos técnicos de trabajo proporcionan asesoría y conocimientos técnicos. Primus GFS es un programa de auditoría reconocido por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, que toma en cuenta las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de fabricación, incluyéndose a los sistemas de gestión de seguridad alimentaria. El objetivo va a ser el mismo, buscar la inocuidad. Todos nos van a llevar a la inocuidad con ciertas particularidades de cada estándar. En este caso, en México y aquí en la región del occidente de Jalisco, hemos visto que la mayor parte de los agricultores o empresas empiezan con Senacica, que es un estándar nacional, pero que les sirve de base porque las capacitaciones y la asistencia técnica es gratis, y de ahí ya tienen un 60-70% de cualquier otro esquema, y ya les es muy fácil obtener luego Primus GFS o algún otro más alto. El estándar cubre el alcance de la cadena de suministro desde la pre- y postproducción agrícola, proporcionando un enfoque integrado. Este esquema está avalado por más de 2,000 agricultores y provee cobertura total a la cadena de suministro de productos frescos. Ellos certificándose van a poder exportar sus productos agrícolas a diferentes mercados internacionales. Y yo creo que el día de hoy los productores no nada más hay que implementar los esquemas de certificación en el rancho o en el empaque, en el invernadero, sino que la parte documental es un tema muy importante para el esquema Primus GFS. Al reto que nos enfrentamos todo el equipo de inocuidad prácticamente fue que algunos de los empleados aceptaran una nueva forma de trabajar, una nueva cultura de trabajar, prácticamente concientizar a algún personal para que cumpliera con las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas de manufacturas. Y hoy en día verlos cumpliendo es algo muy satisfactorio, muy bueno para nosotros, haber cumplido con ese reto. Primus GFS es un sistema privado enfocado en la inocuidad alimentaria, que establece los requisitos voluntarios para la certificación de productos del sector agrícola que están destinados al consumo humano, ya sean frescos o mínimamente procesados a nivel mundial.
El Primus GFS comprende operaciones de campo, en las que están las operaciones de rancho, operaciones de cuadrilla y operaciones de invernadero, y las operaciones de instalación, que comprende las empacadoras, procesadoras, almacenes, almacenamiento y distribución, o almacenamiento y distribución de productos que requieren temperatura, conocidas como cámaras frías. Es operado y manejado por Azul Systems con el objetivo de establecer una serie de requisitos para el manejo de la producción, manipulación, procesamiento y operaciones de almacenaje, con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores. Azul evoluciona en el 2010 de un Primus estándar a un Primus GFSI. Primus comprende los alcances de la GFSI, el B1, el B2, el D, el E2, el E3 y el E4, que tienen que ver con todo lo que es procesamiento de productos de origen vegetal. El estándar ha sido recibido satisfactoriamente por la industria alimentaria desde su primera edición y actualmente se espera su versión número 3, la cual comenzó su proceso de evaluación desde julio de 2017. Probablemente ya ahora en los meses próximos de agosto, septiembre, octubre venga la versión 3, y eso creo que para los productores y empacadores es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera vamos a estar actualizados en los procesos, en la implementación, y principalmente un tema fundamental, la salud y seguridad del consumidor. Yo creo que esa parte no hay que dejar de verla, porque es un tema de salud pública a nivel global. Una vez que se complete este proceso, la GFSI lanzará al público la revisión final con cambios y nuevos requerimientos. Anteriormente, para lograr competir en el mercado, algunos proveedores tenían que someterse a varias auditorías por parte de comerciantes individuales, lo que daba lugar a una duplicación innecesaria de procedimientos. Entonces lo que decidieron fue homologar estos estándares de acuerdo a uno que ellos tenían en específico que cumplir, y de haber muchos estándares quedaron en 12, los cuales son los que están ahorita auditándose a nivel mundial con su diversidad de cada uno. Algunos son para agrícola, otro para carne, otro para peces, otro hasta para empaques hay estándares. La ventaja que ofrece Primus GFS es que, a diferencia de otros estándares que se clasifican en categorías de producción primaria o de fabricación, una auditoría en esta norma ofrece la certificación a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción en granja hasta el procesamiento y almacenamiento de producto. Los adendum de Primus GFS son pensados en que se tienen que hacer el mismo día de la auditoría para cumplir con lo que pide la ley FISMA en cuanto a todos los agricultores que desean certificarse con Primus. Son preguntas que regularmente no vienen en los checklists y se tienen que hacer en el mismo día. No son muchas preguntas, son 14 preguntas para rancho y para invernadero, y 22 y 23 para cuadrilla y empaque, pero que se deben tomar en consideración también que se debe hacer el mismo día de la auditoría. Otro beneficio se centra en la auditoría de Primus GFS, misma que utiliza un enfoque puntuado a diferencia de las no conformidades de otros esquemas de inocuidad. Este enfoque permite a las organizaciones superar constantemente su puntaje a lo largo del tiempo y concentrarse en las oportunidades de mejora. Las certificaciones reconocidas por la GFSI se están convirtiendo rápidamente en un requisito para entrar al competido mercado agrícola, al ser cada vez más las organizaciones que solicitan que toda la cadena de suministro cumpla con los requisitos de un estándar internacional como Primus GFS. Los retos que tiene Primus GFS en el futuro, pues bueno, obviamente ya tuvo su primer reto, lo que fue evolucionar de Primus estándar a Primus GFS, ahora con el nuevo adendum, y pues el reto es comenzar a implementar la nueva versión que ya contiene de manera integrada todo lo que son los requisitos para cumplir con las exigencias de FISMA y FDA. Y obviamente pues tendrá que seguir evolucionando como cualquier otro esquema. Esos son los retos básicamente que tendrá Primus GFS en el futuro. El avance de la globalización hace que cada día sea más importante para las empresas alimentarias
obtener este tipo de certificaciones. Contar con un esquema aprobado por la GFSI significa que la organización se encuentra preparada para satisfacer las crecientes exigencias de sus clientes a nivel mundial, pues es muy probable que los grandes de la industria alimentaria exijan en cualquier momento a sus proveedores un compromiso con la implementación de sistemas de seguridad alimentaria que garanticen la calidad e inocuidad de sus productos.